Se ve la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, la clase pasada, el viernes pasado no tuvimos clases porque fue feriado, ¿no? La otra sección, para no seguir avanzando antes que nosotros, hicieron una guía de ejercicios. Ya esa guía de ejercicios la tengo disponible, se las voy a subir al LMS para que la tengan también como material de apoyo. Y así cuenten con la misma información que cuenta la sección 1, que tuvieron una clase adicional, digámoslo así, o nosotros tuvimos una clase menos debido al feriado. Así que por ese lado no se preocupen porque van a contar con el material. Yo ya lo tengo, así que se lo puede subir al curso. Entonces, nosotros quedamos en la clase del miércoles pasado que estábamos viendo programación lineal entera. Vimos un ejemplo. La idea es que hoy veamos en conjunto uno de los ejercicios de la guía que les subí el miércoles pasado. No sé si algunos ya lo han mirado, lo han resuelto, para que lo vayamos resolviendo en conjunto. ¿No lo han visto todavía? De la 3, profe, yo al menos no pude resolverlo. ¿No han avanzado a la 3 todavía? Bueno, de la 1 y de la 2 no voy a revisar ninguno porque ya vimos con el caso de Window Glass y con los camellos y dromedarios, ya aplicamos lo que está en la guía 1 y guía 2. Entonces la idea era reforzar lo que vimos de programación lineal entera de la clase anterior y para ello vamos a revisar entonces uno de los ejercicios de la guía 3 que se la subí el miércoles pasado. Ya, si no lo han resuelto, no importa, vayamos viendo en conjunto cómo podría resolverse. Profe, una consulta. Sí, dime. Hola, ¿para cuándo se subiría esta guía o se enviarían, considerando que dijo que iban a tener como puntaje para la prueba? Las guías van a tener puntaje para la prueba que ustedes decidan a la que le quieren aplicar el puntaje. ¿Cuándo se entregan? Se entregan a más tardar el mismo día de la prueba. Nosotros tendríamos la prueba déjenme ver el calendario. El 23 de abril. El viernes 23 de abril tendríamos la primera prueba. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Ahora este va a ser un regalo para esa guía. Vamos a resolverla en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema? Una compañía es capaz de producir 3 tipos de prendas: poleras, shorts y pantalones. La fabricación de cada tipo de prenda requiere de maquinaria especializada. La maquinaria puede ser arrendada a los siguientes costos: $200, 150 y $100 al mes en el caso de las poleras, shorts y pantalones respectivamente. La fabricación de cada prenda requiere las cantidades de tela y mano de obra indicadas en la tabla que se muestra aquí en la PPT. Cada mes se dispone de 150 horas de mano de obra y 160 metros cuadrados de tela. El costo unitario de producción y el precio de venta de cada artículo también son mostrados en la tabla. Formula el problema de programación entera que permita maximizar el beneficio de la fábrica. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende el enunciado? ¿Cuáles serían las variables de decisión de acuerdo al enunciado? ¿Qué tipo de prenda vamos a producir?
O sea, ¿cuántas prestas vamos a producir? La cantidad. Pero sería, por ejemplo, X, X1 y... ¿Cómo iríamos formulando las variables? ¿Cuántas variables serían? Van a representar cantidad. Sabemos que va a representar cantidad. ¿Están todos de Eh, o sea, cantidad de poleras que se fabriquen, cantidad de chores y cantidad de pantalones, ¿no? ¿Qué opina el resto? ¿Está de acuerdo con esas variables? Raúl, ¿ibas a hablar? Sí, profe. ¿No sería la mano de obra, tela, el precio y el costo? ¿Las variables de decisión? Sí. ¿Por qué crees tú que sería mano de obra, tela y precio y costo? No sabría decirle, la verdad. ¿Alguien tiene alguna otra opinión, chiquillo? ¿Cuáles serían las variables de decisión? A ver, entendamos el problema de nuevo. La fábrica produce tres tipos de prendas, ¿cierto? Poleras, chor y pantalón. Si fabrico poleras, tengo que pagar $200 por ocupar una máquina. Si fabrico shorts, 150. Si fabrico pantalones, 100. Podría decidir fabricar solo poleras, solo shorts, solo pantalones, por lo tanto, puede ser que gaste 200 si solo decido fabricar poleras, 150 si solo decido fabricar shorts y 100 si solo decido fabricar pantalones. Además, para fabricar cada uno de ellos, hay mano de obra que está incluida, que tengo que considerar. Hay cierta cantidad de horas de mano de obra que voy a tener que ocupar en fabricar cada polera, cada short, cada pantalón. Y además tengo disponible para fabricar, también tengo disponible cierta cantidad de tela. ¿Qué me dicen? Me dicen también cuál es el costo unitario y cuál es el precio de cada artículo, pero me piden maximizar el beneficio de la fábrica. Para maximizar el beneficio de la fábrica, ¿qué me interesa saber? La cantidad de prendas que tiene que fabricar. La cantidad de prendas a fabricar. ¿Por qué crees eso, Gabriel? Porque al fin y al cabo las ventas son lo que va a generar el ingreso. A maximizar el beneficio. Sí, ¿Todos opinan lo mismo? ¿Se va entendiendo la lógica de la asignación de las variables o de la definición de las variables? sí, profe. Raúl, tú que tenías otra idea, ¿se entiende por qué las variables son la cantidad de poleras a fabricar, la cantidad de choras a fabricar, la cantidad de pantalones a fabricar? Sí, ya lo entiendo, profe. A fin de maximizar el beneficio. De maximizar el beneficio y además, mira, fíjate en los otros datos. Nos dicen que hay un costo también, un costo por fabricar una polera, que es de $6. Por lo tanto, también necesito saber cuántas poleras voy a fabricar para evaluar cuál es el costo total en el cual voy a incurrir. Además, tengo una restricción, me dice que tengo máximo 150 horas de mano de obra y me dicen que me demoro 3 horas en fabricar una polera, 2 en un short, 6 en un pantalón.
Por lo tanto, necesito saber cuántas poleras voy a producir, cuántos shorts, cuántos pantalones para poder evaluar si estoy cumpliendo o no con esta restricción de mano de obra. Entonces, además de lo que me están pidiendo maximizar, también estoy viendo que las restricciones están en función, los datos están en función de la cantidad a producir. ¿Queda claro, chiquillos? El resto que no he opinado. Recuerden que definir la variable de decisión es la clave, porque si la definimos mal, el problema va a estar mal formulado. Profe, yo tengo una duda. Dime. Entonces, una variable de decisión tiene que poner fabricación de cada prenda, o sea, de poleras, short y pantalón. ¿Cuál sería la variable de decisión? Sí, ¿esa sería? Sería, mira, acá está. Variable de decisión, X1, número de poleras a fabricar. O pónganle cantidad, o va a depender, en este caso puede ser cantidad, puede ser número. X2, la cantidad de short a fabricar. Y X3, la cantidad de pantalones a fabricar. O número de pantalones a fabricar. ¿Ya? Pero además, este problema tiene otra consideración. Por eso lo elegí para que lo revisáramos. Tenemos un arriendo de maquinaria, que es lo que estoy destacando en la lámina. Nos dicen que hay un arriendo de 200, 150 y 100 para cada una de estas prendas. Pero ¿qué pasa si decido fabricar una y no la otra, o dos de ellas y no la tercera? Tengo que indicarle al problema que en algún caso este costo va a ser cero. Si, por ejemplo, solo decido fabricar poleras, tengo que indicarle a mi formulación del problema que no voy a arrendar la máquina 2 y no voy a arrendar la máquina 3. Solo voy a gastar $200 en arrendar la máquina 1. ¿Me explico? Además de la cantidad que voy a fabricar, tengo que indicar si voy a utilizar o no la máquina. Pudiese ser que utilizar las 3. Puede ser que utilice 2 o puede ser que utilice una de ellas. Pero eso también lo tengo que dejar explícito. ¿Se les ocurre cómo? Profe, ¿eso se agregaría como en la función objetivo? Como restándole el arriendo, que es como un costo a lo que uno no sé si se entiende. Claro, como estoy maximizando beneficio, tengo que al beneficio restarle el costo. Eso está bien. Pero para poder restar, Edu, lo primero que tengo que hacer es definir otras variables de decisión y que son binarias, donde le indico a mi formulación del problema, indico que el arriendo de la máquina 1 va a ser 1 su valor si fabrico poleras y va a ser 0 su valor si decido no fabricar poleras. Entonces, si decido no fabricar poleras, no gasto estos $200 de arriendo que me cuesta arrendar esa fábrica de poleras, esa máquina, perdón. Lo mismo para el caso de los shorts y lo mismo para el caso de los pantalones. ¿Se entiende? No es solo determinar cantidad. Determino cantidad a fabricar. Pero ¿qué pasa si la cantidad a fabricar de una de ellas es 0? ¿Es lógico que le reste el arriendo de la máquina si no voy a producir esa prenda? ¿Se está entendiendo, chiquillos, o lo explico de nuevo? Profe, ¿y tomaríamos las dos variables o solo una? Se toman ambas. Bueno, son 6. O Las sea, en los dos X1, grupos.
Es decir, variables. los dos grupos, exacto, los dos grupos van a ir dentro de la formulación del problema. Ahora, ¿dónde es lógico que vayan? Yendo al comentario de Edu. Edu me dice, hay que restarla en mi función objetivo porque estoy restándole a los precios de venta a los costos. Entonces, cuando yo reste los costos, tengo que decirle al problema, lo vamos a ver en la función objetivo, tengo que decirle al problema, esto es lo que voy a ganar, vámonos a la tabla. Me dicen que el precio de venta por las poleras es 12, por los shorts es 18 y por los pantalones es 15. Pero además me indican que hay un costo por la producción de cada uno de ellos. De 6 para las poleras, de 4 para los shorts y de 8 para los pantalones. Entonces, cuando yo defino la función objetivo, lo primero que hago es precio de venta 12, ¿cierto? Para las poleras, 18 para los shorts, 15 para los pantalones. Pero tengo que restarle los costos que también me indica la tabla que tiene producir esas prendas. Y además tengo que restar el arriendo de las maquinarias. Y aquí, por ejemplo, donde menciono el arriendo de las maquinarias, tal cual les decía, si yo decido solo fabricar poleras, el valor de I2 e I3 va a ser 0. Y si los valores de I2 e I3 va a ser 0, significa que no estoy arrendando la máquina 2 y no estoy arrendando la máquina 1, por lo tanto, a mi función objetivo o a mis beneficios, solo le resto el arriendo de la maquinaria 1 para producir poleras. ¿Me explico? ¿Se va entendiendo o volvemos atrás y lo repetimos? Yo sí entendí, bro. ¿Sí? ¿El resto? Profe, no entendí los menos X1, menos X2 y menos X3. Mira, vámonos a la tabla. Está la tabla acá, ¿cierto? Ah, por el costo, ¿no? El Sí, costo, claro, ya. porque es un precio por la venta, pero también este costo variable por la fabricación de la prenda. Ah, ya. Y además tenemos el costo de arrendar las máquinas para fabricar cada una de las prendas. Entonces, por eso es precio de venta de fabricar poleras menos el costo de fabricar esas poleras, precio de venta de fabricar los shorts menos el costo de fabricar esos shorts. Y lo mismo para los pantalones, precio de venta y costo. Y además, como les decía, y como decía Edu, se tiene que restar acá el arriendo de la maquinaria. Por eso, los valores del arriendo de la maquinaria son 0,1, porque si fabrico poleras, shorts y pantalones, significa que los valores aquí van a ser 1, y por lo tanto me va a restar 200, 150 y 100 por arrendar esas maquinarias para poder producir las 3 prendas. ¿Va quedando claro? Todo ¿O claro, queda- profe. ¿Sí? ¿A alguno le queda alguna duda, chiquillos? Volvemos atrás, no hay problema, lo explicamos de nuevo. Si se dan cuenta, el problema es un poco más complejo que lo que habíamos visto. No es solo determinar las cantidades a producir, sino que también tomar una decisión cuáles producir y cuáles no. Y por eso tenemos además un problema entero binario. Profe, Trinidad, dime. ¿puede volver a la diapositiva anterior? Es que ahí no entendí. ¿Por qué 1? No entiendo eso. ¿Por qué 1, 0? Sí, Porque recuerda que el 1, 0 es decido sí o no. Me representan un sí o un no. ¿Y qué está representando al decir sí o no? Decido fabricar poleras,
si decido fabricar poleras, significa que la variable I1 va a tomar el valor 1. Si toma el valor 1, ¿qué implica? Que sí voy a arrendar la máquina 1. Porque tengo que, Pero recuerda, dime. que, por ejemplo, para yo arrendar esa máquina 1, ¿eso es para fabricar la cantidad de poleras que yo quiera? O sea, ¿que el problema me dice? No tiene límite. Tú arrendas la máquina y fabricas de 1 a 1.000.000 de poleras si quieres. No es un arriendo de acuerdo a la cantidad que fabriques. Ya, sí, ahora entiendo. Es como si fuera, ponte tú, no sé, una máquina de coser. Una máquina de coser que te la arriendan por el mes, porque acá dice que la arriendo es por el mes. Entonces te la arriendan por todo el tiempo que tú vas a fabricar y dentro de ese tiempo puedes fabricar de 1 a 1.000.000, como te digo, pero no es variable, no es un arriendo de acuerdo a la cantidad que produzcas. Ya, sí, esa duda tenía. Claro, por eso es 0,1. Y por eso no va, si por ejemplo fuera de acuerdo a la cantidad, tendríamos que haberlo multiplicado por alguno de los X. Pero en este caso no. Gracias. Ya. ¿Alguien tiene otra duda o seguimos avanzando? Sigamos, profe. Ya. ¿Cuáles serían las restricciones entonces? Voy a volver acá al enunciado. ¿Cuáles serían las restricciones? La mano de obra y la tela. La mano de obra, la tela, sí. ¿Y cómo las formularíamos? El 3x1 más 2x2 más 6x3 tiene que ser menor o igual a 150. Ahora sí, 150. ¿Sí? Y la tela menor o igual a 160. Claro, multiplicando entonces 4x1 más 3x2 más 4x3 menor o igual que 150. ¿Están todos de acuerdo? Sí, de acuerdo, profe. 160, perdón. Ya, profe. ¿Sí? Eso se entiende clarito, ¿cierto? Ya, pero hay otra dificultad en el problema. ¿Cuál es? Que tengo que relacionar mis variables x1 e y1, x2 con y2 y x3 con y3. ¿Por qué las tengo que relacionar? Porque recuerden que el valor de y1, perdón, el valor de y, y1, y2 y 3, va a depender si el valor de x1, x2, x3 es igual a 0 o es mayor que 0. Porque si el valor de x1, por ejemplo, es 0, significa que el valor de y1 debería ser 0, que no voy a arrendar la máquina 1. Si el valor de x1 es mayor que 0, significa que sí voy a arrendar la máquina y1, por lo tanto el valor de y1 debería ser 1. Entonces tengo que añadir restricciones que me relacionen las variables, porque el arrendar o no depende de la cantidad que fabrique. Si fabrico más que 0 o fabrico 0. Profe, ¿qué sería el M? Ya, para allá voy. Espera. Se entiende primero eso, ¿cierto? Que hay una relación entre ambas y tiene que haberla porque si x1, x2, x3 es 0, y 1, y 2 y 3 tienen que tomar el mismo valor. ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Ya, entonces tengo tres restricciones más, ¿cierto? Tengo acá la de x1 menor o igual que m1 y 1, x2 menor o igual que m2 y 2, y x3 menor o igual que m3 y 3, y tengo que incluir las restricciones con x1, x2 y x3 enteros no negativos, y los valores de y1, y 2 y 3 tienen que ser 1 o 0. Ya. ¿Qué es m? ¿Para qué utilizo m? El valor de m significa una m grande no solo porque está en mayúscula, sino que porque toma un valor muy grande, tendiendo a infinito,
me apoyo en la M grande, es una técnica que vamos a ver una similitud con el método simplex en este curso, la van a ver más aplicada en el que sigue, y es una técnica de la M grande para poder resolver los problemas. Tal cual les decía, esta M, la tendencia es que sea infinito, que sea un valor muy, muy grande, y debe ser lo suficientemente grande para funcionar como penalización. Entonces acá está funcionando como penalización. ¿Por qué la pongo? Porque la idea es que M1, M2 y M3 sean números tan grandes, tal que si tengo un 0 en alguno de los i, tiene que condicionar a que el x también tome el valor 0. Y que si el valor del i es 1, no ponga restricción a la cantidad de x2 que yo pueda fabricar. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, supongamos que i2, en este caso que estamos viendo, es 1. Y lo que me dice mi restricción es que x2 tiene que ser menor o igual que un m por 1. Si ese m le damos el valor 1, ¿cuánta cantidad de x2 puedo producir? Menos que I2. ¿Y qué valor tomaba? O sea, uno muy grande. No, de Uno. nuevo. 1. Estoy diciendo que m, si a m le doy el valor 1, no es un m muy grande, le doy un valor 1. Y 2 toma el valor 1, o sea que voy a fabricar. Pero si m toma el valor 1 y 2 toma el valor 1, significa que x2 debe ser menor o igual a 1. Entonces, ¿en cuánto me está limitando la producción de shorts en este caso? 1. A 1, ¿cierto? Entonces me limita la cantidad a producir. Por lo tanto, por eso este valor tiene que ser muy, muy grande, para que yo pueda producir la cantidad que yo quiera de acuerdo al problema y no me lo limite para satisfacer la restricción. No me limite la cantidad de producción. Porque lo que yo busco con la restricción es indicar que si produzco al menos una unidad de x2, y2 debe tomar el valor 1. Pero no al revés. No quiero que me restrinja la cantidad a producir, sino siempre voy a estar produciendo 1, 2, dependiendo del valor que le ponga m. Por eso este m grande, es este auxiliar que me permite eso. Que sea un número tan grande, tal que si I1, I2 o I3 toma el valor 1, no me restrinja la cantidad a producir de los X. Si yo quiero, lo puedo calcular también. Por ejemplo, vámonos a las restricciones. Si solo se hicieran poleras, lo que implica que X2 sería 0 y X3 sería 0, tendríamos entonces 3X1 menor o igual que 50, donde nos daría que X1 es menor o igual que 50, ¿cierto? Entonces, de esa forma, ¿qué podría hacer yo? Elegir que M1 tome el valor de 50 o mayor que ese, y así no me va a restringir la cantidad a producir, porque yo sé que el máximo que estoy produciendo son 50 de acuerdo a las restricciones. Entonces yo podría elegir ese valor de M grande de acuerdo a eso. Si, por ejemplo, solo hago short, implica que X1 va a ser 0 y que X3 va a ser 0. Entonces, si lo calculamos de acá, tendríamos que 2x2 es menor o igual a 150. Entonces x2 daría un valor de 75. Por lo tanto, el valor que le podríamos dar a m2 en esta ecuación
tendría que ser un valor igual a 75 o mayor, porque de acuerdo a lo que calculamos acá, en la restricción, el valor al cual podríamos llegar sería 75. Entonces así no restringiríamos la cantidad. Entonces podríamos calcularlo si quisiéramos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Les quedó dudas? El concepto lo entiendo, pero no visualizo cómo se dice, hacer para que un programa lo haga. Por ejemplo, no sé cómo poner esa clase de restricción en Excel. ¿Sabes cómo tienes que hacerlo? Poniendo un valor de m muy grande. 1000, 100.000, 1.000.000. No, si ese no es el problema, me refiero al problema de cómo hacer que Excel determine cuál es el valor, si iba a tomar un valor de 0 a 1. No, pero es que ya tienen las ecuaciones, miren. ¿Tienen Excel? Hagámoslo en Excel. Yo tengo acá lo que tienen que poner y el resultado al que tienen que llegar. Ya. ¿Viendo cómo se hace en Excel? ¿Ya? Los demás no sé. Sí, profe, hagámoslo en Excel para poder visualizarlo mejor. Ya, chiquillos, abren el Excel. Yo los voy a ir guiando con la lámina, para no abrir el Excel yo y cambiarme de lámina. Abran el Excel y vayamos pasándolo a la tabla. Vayan haciéndolo de la misma forma que lo hicimos con los dromedarios, los caballos, con la de Windows Glass. Piensen en una tabla similar. No se compliquen todavía con la estructura del problema. No sé si anotaron los valores. Armen esta tabla, miren. Recuerden que en los otros casos pusimos acá los beneficios o los costos que queríamos maximizar o minimizar. Hagamos lo mismo acá. Para las poleras, para los shorts, para los pantalones, el arriendo de las máquinas. ¿Qué hice yo en el Excel al tiro? Resté. En la función objetivo tenemos 12 menos 6, 18 menos 4, 15 menos 8. Entonces, para no entregarle toda esta información, agrupé los X1, los X2, los X3 y así se simplifica el ingreso en el Excel. Por eso dice poleras 6, short 14, pantalones 7, porque ya está restado los costos unitarios de fabricación. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, espera que estamos haciendo el Excel. Están tan silenciosos que no sé si les muestro otra slide.
Profe, ¿por qué en los shorts hay un 53? Este es el resultado final, chiquillos. Espérame, déjenme, yo tengo el Excel acá. No, donde pero lo- en las restricciones. Sí, por eso No. Ah, sí, ya. Entendí. Perdón. tiene que partir con 0. Recuerda que todo eso tiene que partir con 0. Sí, verdad que ese cuadro era de las restricciones. Este cuadro es con la solución final. Entonces déjame ir al Excel mejor, al que tengo yo. Acá lo tengo. Aquí se ve el Excel, ¿o no? Así es como tienen que quedar, así como lo tienen que ingresar. Yo acá le di valores a M1, M2, M3. Le puse valores al azar, puse 100.000. Puede ser menos. Profe, ¿Sí? en el primero donde dice beneficio-costo, ¿qué fue lo que hizo? Para poner esos valores. Mira, dice polera 6, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice el problema? Que el precio de venta de la polera es 12 y el costo unitario de fabricar poleras es 6. Entonces, 12 menos 6, Ah, restó el precio de venta con el costo variable. claro, porque para simplificarle el ingreso, porque esto es como que yo tuviera aquí un X1, el X2, el X3, el I1, el I2 y el I3, ¿cierto? Sí, Entonces, sumé y resté el X1, sumé y resté el X2, sumé y resté el X3, por un tema de claridad hacia el Excel también. ya. La función objetivo está completa, pero para acá, para efectos de resolverlo con Solver, es mejor hacer la resta al tiro. Ya. Suma correspondiente si aplica. Profe, una consulta. Sí, dime. Donde usted el mano de obra de la rellenó con 0, eso no habría que hacerlo igual que la otra vez. Es fórmula, mira. Es igual la cantidad de poleras por la mano de obra, de las más la cantidad, la 8 arriba. Mira, es Ah, la mano de obra por producir es C12, por producir cierta cantidad de poleras. Luego, para los shorts, por la cantidad de shorts. Para los pantalones, por la cantidad de pantalones. Lo que yo rellené con 0, recuerda que es, esta se rellena con 0 porque es lo que va a cambiar, lo que yo quiero que el programa me calcule. Entonces aquí los ceros están fijos, pero acá están con esa fórmula, con la fórmula con la que yo hago la restricción finalmente. Recuerden que esta fórmula es como copiar la restricción en Excel con fórmula. y la de maximizar utilidad también es fórmula. Claro, es la función objetivo si te das cuenta finalmente. Ya, gracias, profe. Profesora, ¿y cuál es la fórmula que está en esos ceros de si se confeccionan poleras, shorts, pantalones? Acá están las restricciones estas son las restricciones con la M grande, Gabriel. Ya. Por ejemplo, aquí mira, X1 sería mi C12. X1 menor o igual que M1 por I1. X2, que es mi D12, menor o igual que M2 por mi I2, que está aquí.
Y acá esta sería mi X3 menor o igual que M3 por I3. Entonces, en estas estoy dejando las tres restricciones con la M. Así las agrego. ¿Se entiende? Gabriel, ¿te quedó claro? O el resto, no sé si ya va en esa parte. ¿Profe? ¿Mm? Entonces, lo M lo dio usted, Recuerda que el M tiene que ser un valor grande. pero lo damos nosotros. O sea, tiene Yo que le- ser suficientemente grande. Tiene que ser suficientemente grande para no afectar a la cantidad que el mismo problema te sugiera. Por eso yo les decía adelante que si quisiéramos determinar el M, lo haríamos de esa forma que lo hicimos como ejemplo, que decíamos, si solo fabrico poleras, X2 y X3 0, por lo tanto podría fabricar, en ese caso eran 75, si mal no recuerdo. 50. Entonces el M1 tendría que ser mayor o igual a 50. Si tú quieres lo puedes calcular así, pero para efectos del caso, para el programa, basta con que le pongamos un valor suficientemente grande. Yo aquí me fui al extremo porque puse 100.000 para cada uno, pero la idea es que tome un valor tan grande que no te afecte el resultado. Profe, que se ponía en las semis, o sea, en los ceros que están abajo del 160, a la derecha. ¿A cuál? Ahí, en esos de ¿Aquí? ahí. Sí, ¿cuál es la fórmula de ahí? Es la El- M por F. La M por el I1, en este caso, M1 por I1. Ah, Después es el M2 por el I2. Recuerda que aquí tengo I1, I2 y 3 representados. Recuerden que en esta parte, chiquillos, lo que hago es expresar como fórmula las restricciones. Entonces, estas de aquí, estas tres de aquí representan mi X1 menor o igual que M1 por I1, X2 menor o igual que M2 por I2, X3 menor o igual que M3 por I3. Y eso es lo que con fórmula lo ingreso. Profe, ¿Sí? una pregunta, todos los ejercicios de este tipo, así como de programación entera, son de esta forma los gráficos. Como con la M. O sea, como con este formato, porque hay que como colocar siempre el beneficio, costo, la No, restricción. eso va a depender de la formulación del problema. Puede ser que solo te den beneficio, que no apliquen costos, que no haya que decidir si ocupo o no una máquina, que sea solamente a lo mejor te pidan fabricar y no te digan que hay que elegir entre las máquinas. No, es sumamente variable. Pueden ser de distintas formas. Sí, el tema con los ejercicios de programación entera es que lo importante es que las variables son enteras, o sea que no pueden haber resultados decimales o fraccionarios. No puedo fabricar una polera y media, porque no la voy a vender. No puedo destinar a una obra a 3 personas, 5. No puedo partir una persona. Entonces, a eso se refiere. Pero la variabilidad de precios, costos, beneficios, M grande, mezcla entre decisiones y variables enteras, eso depende de la problemática que vayas a resolver. No tienen un estándar. Lo estándar es que las variables son enteras y dentro de ellas pueden ser binarias como las I en este caso, que son 0, 1, o puede ser un problema mixto que tenga variables enteras y no enteras. Ya, profe. Gracias. Lo que profe, todavía no logro entender Dime, Gabriel. es cómo va a determinar el Excel si cada máquina se usa o no. O sea, si los valores de los distintos i son 0 o 1. Eso es lo que todavía no logro entender. ¿Cómo lo hace?
con estas restricciones que acabamos de ingresar, más la fórmula de la utilidad que buscamos, el mismo Excel va a determinar la cantidad a producir de X1, X2 y X3. Y si la cantidad de alguno de ellos es 0, va a ir a mis restricciones de acá. ¿Se ve lo que estoy destacando, cierto? ¿Sí? Va a ir a mis restricciones de acá y va a decir, si X1 es 0, entonces no voy a ocupar la máquina I1. Y si no ocupo la máquina I1, ese valor no lo resto en mi función objetivo. Con lo que estamos ingresando, Excel es capaz de hacerlo. Con la información que le estamos entregando. Por eso ponemos estas restricciones, Gabriel. Por eso ponemos las restricciones de asociar las variables X con las variables Y. Sí, sí, entonces básicamente la idea es que si se fabrica, por ejemplo, al menos un pantalón, se usa la máquina. Exacto. Sí, Si no eso es fabrico lo que ningún pantalón, eso es lo que me estaba preguntando porque, por ejemplo, desde cierta cantidad de fabricación de poleras se compensaría el costo de la máquina. Por ejemplo, fabricar una sola polera, no, como que no valdría mucho la pena usar la máquina. no, Habría que pero al menos cubrir el costo de arriendo de la máquina, eso pensaba. claro, pero en este caso, Gabriel, el problema nos está indicando cuál es el valor de la máquina nomás y que maximicemos la utilidad. Entonces, si el mismo programa al iterar, al buscar la solución, encuentra que fabricar a lo mejor uno no nos va a maximizar el beneficio, el mismo le va a asignar un valor 0 y va a preferir a lo mejor solo fabricar poleras, ponte tú, por decirte algo. Ah, cierto. ¿Cómo van? ¿Ya llegaron todos a esta Profe, parte? Para que veamos ¿cuánto, cómo expresa el... Ah, dime. perdón, cuánto da el resultado? ¿Cómo? ¿Cuánto da el resultado que tenía usted? Pero ya lo ingresaron, porque nos ingresa igual como lo hicimos la otra vez. Hay que... ¿Cómo lo ingresaron? Aquí está el resultado. Sí, o sea, profe, yo ya llegué a los datos. Falta el sol. Ya, pues recuerden que se agregan acá, ¿cierto? Se pone cuál es la celda que tiene la función objetivo, cuáles son las celdas variables, que son las que yo quiero que me calcule, pero recuerden que estamos ante un problema distinto a los que vimos. Por lo tanto, tenemos que indicarle que las variables son enteras, indicarle que las variables son binarias. ¿Cómo sería eso, profe? Ya, miren, ¿se acuerdan? Ya, establecer el objetivo, sabemos que es esa donde tenemos la fórmula de maximizar utilidad. Eso se entiende, ¿cierto? Las celdas variables, ¿también se acuerdan cuáles eran? ¿Sí? Profe, ¿está proyectando el solver? No, no se ve. Ah, ¿verdad que tengo que proyectar el La escritorio pantalla. en este caso? Mm. Sí, disculpen. Profe, una consulta. ¿Sí? En las variables enteras, entonces, en vez de poner el menor igual o el mayor igual, habría que poner int. Claro. Ah, ya. Ya, pero antes de llegar ahí, el objetivo lo tienen, ¿cierto? ¿Saben cuál es, cuál era, cómo ubicarlo, calcularon, pusieron la fórmula? Eso está claro. Sí, profe. Ya, maximizar, eso también. Las celdas variables también, estamos bien. Son esas 6, son las 6 variables que teníamos. Los X1, X2, X3, los I1, los I2 y los I3. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Sí, profe. Ya. Las restricciones. Ah, pero es que acá lo tengo. Espérenme un poquito, porque voy a tener que cambiar a la otra hoja.
Voy a cambiar acá porque acá no lo tengo resuelto. Ya, tenemos C14, maximizar. Eso lo tenemos ahí, ya. ¿Cómo agregamos la restricción entonces? Sabemos que podemos agregar esa menor o igual que 150, ¿cierto? Esta menor o igual que 160. ¿Sí? Sí, profe. Ya llevamos esa F6, H6, H7. Y así agregamos cada una. Profe, pero ahí agregó esa como menor o igual, ¿o no? Todas como menor o igual. Ah, Todas estas son menor o igual. No sé si esta la había agregado. Déjenme ver. F6, F7, F8. F8, F9. Y F10. Ya, esas todas las tienen, ¿cierto? sí. Sí. En eso no hay problema, eso es como siempre lo hemos agregado. Ya, pero además, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que indicar que estas tres son enteras. Porque dijimos que X1, X2 y X3 es entero. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya, estoy siendo muy lenta, yo sé que sí, que llego a ser latera, pero es que me interesa que les quede claro. Y I1, I2 e I3 dijimos que era binario. Toma el valor 0 o 1. Y así las ingresamos. Y lo demás es igual a lo que hemos hecho. Profe, disculpe, ¿cuál era la fórmula que está en maximizar utilidad? Aquí está, mira. Es como la función objetivo. Recuerden que Ya. es lo mismo. Yo les puse aquí arriba como que representa cada uno. X1, X2, X3, I1, I2 e I3. Entonces, recuerden que la fila 12 representa los valores que va a tomar X1, los valores que va a tomar X2, los valores que va a tomar X3, ¿cierto? Representan nuestras variables. Entonces, cuando yo pongo maximizar utilidad, es lo mismo que poner 6x1 más 14x2 más 7x3 más 200 y1 más 150 y2 más 100 y3. Eso es lo que representa mi función ahí. ¿Les dio? Profe, ¿cuál era el resultado? A mí no me dio, me salió que todas las I tenían valor 1. Y A sé mí que me no dio es como 1000 y algo, profe. Profe, 50. me dio, también me dio me dio como 1000 y algo. 1192. A mí igual me dio eso. 192. 1150 me dio a mí. 1100 y algo. Eso. 1100 algo. Ya, pero ¿qué cálculo hicieron? Eso estoy haciéndolo de nuevo. Pero profe, si usted ahí le da a resolver, ¿cuánto le da en el otro, en el que hicimos ahora? O sea, es el mismo.
espérame. Porque salí de ahí para mostrar la fórmula, entonces. Ahí se ve. Sí, pero está mal. Es esa. Creo que está bien ingresado todo. Espera, hay algo mal. Eso me dio a mí sin las restricciones de binario y entero. Sin las restricciones, sí, es como que no lo Sí. hubiese tomado. Sí, ahí eso me dio sin meterle las restricciones de entero y binario. Sí, mira, es como no lo hubiese tomado porque no me puede dar 53,333. ¿Por qué no lo tomó? A ver, ingresemos de nuevo. C14 está bien. Maximizar C12 a H12, eso también está bien. Sí, es como si no hubiese tomado el valor. A ver, pero voy a 0, 0. Ah, ahora sí me dio, era 550 el valor final, ¿cierto? 592. Vamos a ver si es que ahí había algún problema. Qué raro, ¿por qué no lo toma? Si es lo mismo que yo copié de acá. O sea, da 53, eso está bien. Lo que pasa es que no está tomando como si tuvieran las variables enteras. Eso es lo extraño. Porque está igual que este. ¿Le sigue dando el otro valor? Yo lo estoy haciendo de nuevo, profe. A mí me da 1100 de nuevo, profe, con las restricciones. Pero ya, eso es raro. Porque lo que me está pasando a mí es que no me está dando el valor entero, no sé por qué. A mí sí me salió, profe. ¿Te salió 592? Sí, me salió 592. Y 53, con lo mismo que hicimos. Sí. Sí, a mí también me salió. No sé por qué algo no me está tomando aquí, pero es idéntico a lo que habíamos hecho acá. A mí me salió 292, profe. 292. Sí. Y lo raro es que el valor de la utilidad se dispara demasiado porque, o sea, aunque si tiene esos decimales, como que aumenta cerca de 200 unidades del tiro.
Sí, pero es que no es correcto que lo entregue con decimales y le estoy diciendo que es entero. Eso es lo raro. Y lo raro es que está tal cual el que yo había hecho antes para la clase, que es este. Si se dan cuenta es lo mismo. A mí me volvió a dar 1192, profe. 1192, pero está igual a lo que vimos. Al compañero que le da ese también. valor, creo que te equivocaste en donde es maximizar utilidad, porque no se coloca más en todas las fórmulas. Las No. maquinarias se Sí, se restan. resta lo de la maquinaria y se resta. Yo también había cometido ese error hace rato. Ah, por eso les dio un valor superior. Ah, Sí. sí, ese es el problema, sí, profe. Ya. Ya, pero le está dando. A mí no sé qué me pasa que me da valores decimales. No me había pasado ni siquiera cuando lo hice. A ver, profesor, y se prueba. A ver si prueba definiendo cuáles variables son enteras y cuáles binarias de nuevo. Porque parece que lo demás está bien. Sí, porque mira, es igual a lo que estaba hecho cuando dio 53 y 592. Qué raro. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Mm. Pero el resultado al ejecutarse dio un valor distinto. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso para que sigamos avanzando. A ustedes les dio 592 y 53, eso es lo que a mí me importa. A mí sí. A mí, profe, no me da, pero los otros valores de la tabla me dieron todos iguales, pero en la utilidad me da 292. Pero tienes bien la función de utilidad. Revisa la función de utilidad. Puede que alguna parte le haya puesto Sí. menos en lugar de más. Quizá sea eso, yo también tenía el mismo problema. Me equivoqué en los signos. ¿Tienes Voy a bien revisar. la respuesta? Sí. Porque eso sería la única explicación. Pero, si se dan cuenta, la respuesta es 53 shorts. Y como es 53 shorts, la única máquina que aparece con valor 1 es la máquina 2. O sea que solo hizo short. Sí, profe, el problema es lo de los símbolos, los signos de la maximizar la utilidad. Los cambié y claro, medio al tiro. Ahí te dio 592. Y lo importante sí es cuando uno, o sea, ahora me pasó 3 veces el mismo error. Y uno va a solve y pone restablecer todo. O sea, borra absolutamente todo lo que había quedado guardado como en el solve y me da el tiro. Porque si uno reemplaza desde adentro del solve, o sea, con lo que uno tenía escrito antes, como que se mantienen los mismos errores, como que no lo actualiza al lado, por ejemplo, en la maximizar utilidad. A lo mejor eso me pasó a mí acá, así que tendría que hacer la tabla de nuevo, porque es raro que con los mismos datos me arroje decimales. O voy a probar mire, si abre el solve, aparece restablecer todo. Yo apreté eso, restablecí todo y ahí me seleccioné de nuevo cada uno. Vamos a ver si resulta. Si no resulta, ¿cómo va el resto? Al final todos pudieron resolverlo, ¿no? ¿Está bien? ¿Me equivoqué en algo? Se le olvidó agregar las restricciones de menor o igual en la parte de si se confecciona poleras, si se confecciona short. Se le olvidó agregar las últimas tres. Ah, eso me falta, sí. Entonces esto es
Está. Eso me falta. Sí. Eso. Y esta. Ahí sí. Sí. F6, F7, F8, F10. H8, H10. Ya. Simplex. Vamos a ver si es verdad. Si no, me rindo con el solver por hoy. Total, ya me dio. Sí, profe, a mí me dio 592. Había un error, claro, tienes razón. Hay que poner restaurar todo porque si no hay algo que queda ahí pegado y... La fórmula de maximizada utilidad, profe, se mantiene. Como que el programa no lo actualiza a lo que nosotros escribimos con los menos, sino que mantiene los más. Ya, en mi caso no sé qué pasó, porque yo lo copié del que había hecho cuando preparé la clase para acá y a lo mejor cuando le borré acá, algo quedó pegado. Bueno, algo quedó pegado ahí, el Excel se mareó. Así que tengan ojo entonces, siempre hay que poner, restablecer todo, ya estamos aprendiendo en conjunto, porque si no algo queda pegado y no da el resultado que corresponde. Ya, pero quedó claro, ¿se entiende? ¿Se entiende lo de la M grande? ¿Cómo se selecciona la máquina de acuerdo a si produzco o no? ¿Eso queda claro? ¿Quedó claro el problema? Sí, profe, todo claro. Ya. Sí, profe. Qué bueno. Porque no era un problema simple si se dan cuenta, por eso lo elegí para que lo revisáramos. Entonces acá tenemos como resultado, se deben producir 53 shorts para tener una ganancia de $592. Ya, ¿qué vamos a ver? Además, me preguntaron ustedes el otro día si íbamos a ver algún programa. Les dije que sí, que íbamos a ver Lindo. Entonces esto que viene a continuación es una pequeña aproximación de, con este mismo problema, cómo podríamos hacerlo con Lindo. Lindo tiene una aplicación gratuita, no es aplicación en realidad, se puede descargar de forma gratuita, pero está limitado, pero nos sirve para poder hacer los ejercicios. Yo lo descargué también la semana pasada, lo busqué en Google, así que ustedes lo pueden buscar en Google, descargar Lindo y pueden ejecutar esto mismo que nosotros estamos aplicando acá y a lo mejor los problemas que vimos antes o los que vengan a futuro, ¿ya? Yo acá les incluí características como principales para poder utilizar Lindo con programación lineal. Esto es mucho más amplio, pero la idea es darle una pequeña pincelada para que comiencen a utilizarlo y ustedes después van interiorizándose en cómo utilizarlo para problemas más complejos. Entonces, ¿cuáles son estas principales características de esta programación en Lindo? Es insensible a mayúsculas y minúsculas, o sea, podemos escribir maximizar 3x1 más 2x2 todo mayúscula o una mezcla de ambas o todo en minúscula, para él es indistinto. No importa si escribimos con mayúscula o minúscula. Max o min respecto al sentido de la optimización. Es decir, si quiero maximizar, pongo max y si quiero minimizar, utilizo min. Sujeto a, la palabra clave sería s.t, que es de subject to o sujeto a. También sirve utilizar st, subject to o such that. Cualquiera de ellos puedo utilizar al momento de escribir en Lindo. Las desigualdades. Para Lindo, las desigualdades siempre incluyen la igualdad. Por lo tanto, si escribimos simplemente el menor, Lindo lo entiende como el menor igual. Pero, si ustedes prefieren, también se puede escribir de esa forma. Y lo mismo para el mayor igual. La no negatividad, para Lindo por defecto las variables son siempre no negativas. Por lo tanto, no es necesario especificar en el código las restricciones lógicas x1, x2 mayor o iguales que 0.
El nombre de las variables. Si ustedes quieren ponerle nombre a las variables, deben comenzar con un carácter alfabético de la A a la Z, seguido de hasta 7 caracteres más que excluyen esos símbolos que vemos acá. Exclamación, paréntesis, más, menos, igual, mayor o menor. Así se pueden nombrar las variables. Se le puede poner un título a cada modelo utilizando la palabra title al inicio del código. Nombres en restricciones. También, si queremos, podemos ponerle un nombre a cada restricción. Y el nombre se debe escribir al inicio de la restricción y se debe concluir con un cierre de paréntesis. Además, en ocasiones hay que indicarle al programa que el modelo ha concluido mediante la palabra clave end al final de las restricciones. Entonces escribimos las restricciones y ponemos end. Comentarios. Si queremos añadir comentarios, el signo de cierre de exclamación es interpretado como el inicio de un comentario, el cual es ignorado por el programa. No lo va a considerar al reconocer el símbolo, va a reconocer que después viene un comentario, así que no lo va a considerar al momento de resolver el problema. Este signo puede iniciar o no puede iniciar en un renglón, por lo que solo el texto que se encuentra a la derecha será considerado como comentario. Operadores. Lindo solo reconoce los 5 operadores matemáticos más, menos, igual, menor y mayor. En cuanto a la estructura de las restricciones, en cada restricción las variables deben aparecer a la izquierda del operador de comparación, mayor, igual, menor, y a la derecha solo debe aparecer una constante. A la derecha no pueden haber variables. Dado que en lindo las variables siempre son no negativas, para cambiar este comportamiento se deben escribir estas instrucciones después del end. Recuerden que van las restricciones, el end, entonces luego se pueden escribir estas instrucciones. Por ejemplo, si la variable sin restricción de signo, la palabra clave free permite a la variable indicada tener cualquier valor entre menos infinito e infinito. Es decir, free x1 es el equivalente de x1 perteneciente a los reales. Las variables enteras. La palabra clave gin indica el programa que la variable debe tener un valor entero no negativo, por lo cual si ponemos gin i1 es el equivalente a i1 perteneciente a los z, con i1 mayor o igual que 0. Las variables binarias. La palabra clave int indica el programa que la variable elegida debe tener un valor binario. Es decir, int x2 es el equivalente a x2 pertenece a 0,1. Cotas. La palabra clave slb y sub indican que las variables seleccionadas tienen una cota inferior o superior, respectivamente. Por ejemplo, slb i4, 3 indica el programa que la variable i4 no debe tomar un valor menor a 3. Sub i5, 12, indica que la variable i5 no debe tomar un valor mayor a 12. Esas serían algunas indicaciones muy básicas. Acá vemos, ¿se ve o no? ¿O lo proyecto? ¿Se ve muy chiquitito? Auméntalo un poquito. Ya, lo voy a poner en formato proyección y voy a compartir de nuevo el escritorio porque si no, no se ve nada. Si solo lo proyecto. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Ya, entonces, Sí, profe. esa es la pantalla de lindo. Entonces acá yo agregué, no puse título ni nombre de las variables, ustedes si quieren lo hacen. Pero aquí, por ejemplo, el mismo programa que acabamos de ver, cómo se resuelve en Excel, lo tienen en lindo. Si se dan cuenta, la formulación es muy similar a cómo lo escribimos inicialmente, antes de que lo ingresáramos a Excel, antes de cualquier cosa.
Entonces tenemos la función objetivo, maximizar 12x1 más 18x2 más 15x3 menos 6x1 menos 4x2 menos 8x3 menos 201 menos 152 menos 100y3. Sujeto a ST, 3x1 más 2x2 más 6x3, 4x1 más 3x2 más 4x3, menor o igual que 160. Y aquí están las otras restricciones. Aquí, por ejemplo, el valor de m yo lo puse 100. End, después de la restricción, y acá, ¿recuerdan que de esta forma definíamos cuáles eran enteras y cuáles eran binarias? Acá estamos diciendo que x1, x2, x3 es entero, y 1, y 2, y 3 son binarios. ¿Se entiende? Profe, la S y la T, ¿qué símbolo hay en el medio de cada una? ¿Una coma? ¿Cuál? Entre la S y la T. Un punto. ¿Y va a punto en ambos? S punto T punto. Una de las formas para escribirlo, recuerda que hay varias. Entonces, si le damos resolver, que es ese icono de ahí, que es como un tiro al blanco, una flecha en el blanco, nos entrega este resultado. Donde lo importante aquí es fijarse que el valor de la función objetivo nos da el 592 que encontramos con el Excel, después de 2 iteraciones que realizó el programa. Y luego que cerramos esa ventana, podemos ver esta, donde acá nos entrega el valor de la función objetivo, 592, y nos entrega el valor de la variable, x2 igual a 53, y 2 igual a 1, que es lo que obtuvimos con el Excel también. Profe, ¿puede mostrar dónde estaban las restricciones, por favor? Ahí. Si se dan cuenta, es igual como las teníamos escritas en un inicio. ¿Cómo formulamos el problema? ¿Queda claro o les queda alguna duda? ¿O están bajando lindo y lo están haciendo? Yo lo estoy haciendo en No, mi creo que todo claro. ¿Sí? Sí. Ya. Que igual es como más simple de cierta forma que Excel. Es súper simple, si se dan cuenta acá. Es como copiar y pegar lo que nuestra formulación típica y normal del problema. Es casi lo mismo, es como si escribiéramos en vez de en el papel o en la PPT, lo escribimos en el programa. Entonces, la salida es esa. Cuando la cerramos, también tenemos acá la opción de ver lo mismo que les decía. El valor de la función objetivo nos da el valor de las variables, nos da otra información adicional que también vamos a ver algunas cosas acá en el ramo, otras las van a ver en investigación de operaciones, que tiene que ver con el costo reducido, y que el costo reducido, esto de grandes rasgos, nos indica cuánto tendría que mejorar cada uno de los coeficientes de la función objetivo antes que la correspondiente variable de decisión de x1 a y3 puede tomar un valor positivo en la solución óptima. Entonces nos da ese valor. Y también nos indican las holguras que están dadas acá y que principalmente tiene que ver con cuánto nos faltó para completar cada una de las restricciones, de acuerdo al valor que tomó la variable o que tomaron las variables. Y los precios duales, que este de acá, finalmente nos indica cuál es la mejora en el valor de la función objetivo por cada incremento unitario que existe en el lado derecho de la restricción. Entonces esta nos evalúa más que nada las restricciones. También nos indica acá el número de iteraciones, que era 12, que nos indicaba en el cuadro anterior.
Entonces, con eso ya terminamos con esa parte del problema y cómo lo podemos aplicar en el programa Limbo. Ya un ejemplo sencillo, pero que yo creo que les va a servir y les va a dar como un puntapié para que puedan empezar a resolver los problemas también ahí. Una herramienta adicional al Excel, ¿ya? Entonces vamos a cambiar de materia para seguir avanzando antes que se nos acabe la clase. Nos quedan láminas. Y vamos a ver otros problemas de programación lineal entera, que tiene que ver con la cobertura y localización de servidores. Este tipo de problemas viene del inglés, que es Location Set Covering Problem, o también los llaman Set Covering, por si lo escuchan. Lo que busca es satisfacer áreas de servicio a partir del argumento de cubrir todas las demandas, definir localizaciones de servidores de manera de cubrir esta demanda que nos están pidiendo. Entonces, el problema lo que hace es plantear el número mínimo de nuevos servidores y las localizaciones de ellos que se necesitan para cubrir toda la demanda cubierta por al menos uno de estos servidores. ¿Por qué es importante esta decisión? Porque la localización de servidores involucra costos fijos que son elevados. Entonces, por eso es importante determinar cuál es la mejor ubicación para disminuir estos costos. ¿Qué criterios se utilizan? La maximización de la cobertura, donde existe una proximidad aceptable, y la minimización de costos con tiempos y distancias. Entonces, tal cual les decía, la idea es determinar el número total de servidores y la localización de cada uno de ellos. Servidores le llamamos en general, así son plantas, así es teléfonos públicos, fábricas, o sea, todo el que presten un servicio, ¿ya? Eso le llamamos servidores. Entonces buscamos minimizar el número total de ellos y su localización, de modo que cubramos la demanda dentro del estándar específico, al menos por un servidor. Solo se considera atendida la demanda de un nodo si y solo si las emergencias generadas en ese nodo son atendidas dentro del estándar que nos han especificado. ¿Cuáles ejemplos tenemos de problemas de cobertura? Localizar un colegio, de modo que ningún alumno camine más de la distancia máxima. Localizar una pizzería, garantizando a los clientes un tiempo de servicio menor al tiempo máximo. Hospitales, las ambulancias, los bomberos, las comisarías, los supermercados también pueden ser localizados a través de problemas de cobertura. ¿Cuáles son las variables que forman parte de este tipo de problemas? La variable, el índice I y el conjunto I mayúscula que involucra a los nodos de demanda. El índice J minúscula y el conjunto J mayúscula de potenciales nodos servidores. N sub I, dado por los J perteneciente al conjunto de potenciales nodos servidores, que es el J mayúscula, con T sub IJ, que es la distancia o tiempo menor entre el servidor J al demandante I, que tiene que ser menor o igual que S, que es el tiempo o distancia estándar dentro del cual se desea que se encuentre el servidor. Y N sub I es el conjunto entonces de nodos J que se encuentran dentro del estándar de respuesta S del nodo I. Y tenemos además la variable I sub J, que toma el valor 1 o 0. Es 1 si el servidor es localizado en el nodo J y 0 en el caso contrario. Entonces la función o el problema que representa la formulación del problema que representa a este tipo de problemática de cobertura
es minimizar Z como la sumatoria de los I sub J con J perteneciente a J mayúscula, sujeto a la sumatoria de los I mayor o igual que 1 para todo I perteneciente a I mayúscula, y con los I sub J perteneciente al conjunto 0, 1. La función objetivo lo que busca, tal cual dice, es minimizar el número de servidores a instalar. Y la restricción, podemos ver que lo que busca que en la vecindad de cada demanda exista al menos un servidor instalado, o que toda la demanda esté servida a lo menos por un servidor. Y la última restricción tiene que ver con la integrabilidad de la variable de decisión. Vamos a ver un ejemplo. Instalación de teléfonos de seguridad. Para promover la seguridad en la universidad, el Departamento de Seguridad está en proceso de instalar teléfonos de emergencia en lugares seleccionados. Dicho departamento desea instalar la cantidad mínima de teléfonos para que cada una de las calles principales de la universidad tenga al menos un teléfono. La figura, que vamos a mostrar en la lámina siguiente, es un mapa de las calles principales de la A a la K de la universidad, que sería esta. Entonces, los nodos del 1 al 8 son las propuestas de poner teléfonos en los cruces de las calles, para que cada uno pueda dar servicio cuando menos a 2 calles. Entonces, por eso, para dar servicio a lo menos a 2 calles, se ubicaron estos nodos en la posición que se ve en la figura. Y por eso son un máximo de 8. ¿Cuáles serían las variables de decisión? XJ con 1, si se instala un teléfono en el lugar J. J serían los nodos, del 1 al 8. 0 tomaría valor la variable si no se instala ningún teléfono en ninguno de los, en alguno de los nodos. ¿Y cuál sería la función objetivo? Tal cual como vimos en la formulación de este tipo de problemas, es minimizar la sumatoria de la variable XJ. Entonces, minimizar X1, X2, X3, X4, X5 hasta X8, que son los 8 nodos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la problemática? Lo que buscamos es saber en qué nodos vamos a instalar los teléfonos de seguridad. Pero la idea es que minimicemos la cantidad a instalar, pero siempre satisfaciendo la demanda que nos están solicitando. Por eso, la variable toma el valor 0, 1, o sea, si instalo o no el teléfono en alguno de los nodos, pero la idea es minimizar este valor para instalar la menos cantidad de teléfonos posible. ¿Y cuáles serían las restricciones? X1 más X2 mayor o igual a 1, y esto representa a los nodos en la calle A. En la calle A vemos que puede ser abastecida, digámoslo así, por el nodo 1 y el nodo 2. Por eso, X1 más X2 mayor o igual a 1. Hacemos lo mismo para la calle B. X2 más X3 mayor o igual a 1. Y así para cada una de las calles de la figura. De la A la K. Con XJ valor 0,1 con los J de 1 a 8. Y esa sería la formulación del problema. Si este problema se resuelve, el resultado es instalar 4 teléfonos y son instalados en el nodo 1, el nodo 2, el nodo 5 y el nodo 7. Y esos 4
abastecerían a la demanda de todas las calles que se plasman en la figura. Ese sería un ejemplo de problema de cobertura. ¿Alguna duda? Profe, el 1 ahí representa cada calle. Al 1, Ah, sí, el de las calles. ¿Es porque mínimo tiene que haber un semáforo o sea, un teléfono o es por la calle? Al mayor igual, a los que están a la derecha. el mayor igual es porque mínimo tú estás buscando que haya un Un teléfono. teléfono, ah, ya. Claro. Entonces vas viendo en la figura la calle A. Tengo X1 y X2. Tiene que ser mayor o igual a 1. Para que por lo menos considere a un teléfono, ¿cierto? La calle B, X2 más X3, y así. Y de acuerdo a todo ese conjunto de restricciones que vemos acá, tenemos como resultado la instalación de teléfonos en el nodo 1, 2, 5 y 7. Otro problema de cobertura es el problema de localización de máxima cobertura. O también se llama en inglés Maximum Covering Location Problem, donde lo que hacemos es maximizar la población servida por un número determinado de servidores dentro de un tiempo de distancia crítica. Entonces acá las variables que tenemos a considerar para la formulación de nuestro problema es el índice I y el conjunto I mayúscula de los nodos de demanda. J minúscula, J mayúscula, que es el índice y el conjunto de los potenciales nodos servidores. F sub I es la población del área de demanda I. N sub I es el conjunto de nodos J que se encuentran dentro del estándar de respuesta S del nodo I. Y D sub IJ es el menor tiempo de distancia del servidor J al demandante. S es el tiempo de distancia estándar dentro del cual se desea que se encuentre el servidor. P es el número de servidores a ser localizados. XY toma el valor 1 o 0. 1 si el nodo de demanda I es cubierto y 0 en el caso contrario. Y sub J es 1 o 0. 1 si el servidor es localizado en el nodo J y 0 en el caso contrario. Y el problema se formula como se ve a continuación. Lo que tenemos que hacer ahora es maximizar, porque lo que queremos es maximizar la cobertura que tiene la población. Por eso maximizo los F sub I por XY. Recuerden que F sub I, es la población del área de la demanda. Y esto está sujeto a los XY, si el nodo de demanda está cubierto o no, menor o igual, si a la sumatoria de los I sub J, recuerden que los I sub J es si el servidor es localizado o no en el nodo J. Y la sumatoria de los I sub J tiene que ser igual a P, que era el número de servidores a ser localizados. Tengo un número de servidores a localizar, por lo tanto tengo que igualarlo a P. Y luego tenemos las restricciones de valores 0 o 1 para los XY y los I sub J. También podemos ver que otro problema clásico es el de localización. Lo que buscamos acá es la localización de un conjunto de plantas entre un conjunto dado de posibles localizaciones o sitios candidatos para instalar. Y esto teniendo en cuenta la necesidad de los consumidores y algún criterio económico que sería relevante considerar. ¿En qué se aplica este tipo de problemas? Por ejemplo, pueden
construirse industrias en distintos lugares para maximizar el beneficio económico, teniendo en cuenta los costos de producción y transporte, la localización, estaciones de transferencia, entre otras cosas. ¿Cuáles son las variables que componen este tipo de problemas? C sub IJ, que es el costo total de transporte desde la fábrica I, con I de 1 a M, al área J, con J de 1 a N. D sub J representa el costo de instalar un depósito en el área J. K sub J es el número máximo de fábricas que podrán almacenar sus productos en el depósito J debido a la limitación de capacidad que tiene el depósito. I sub J, que toma el valor 1, 0, donde la variable es 1 si el depósito J es instalado en el área J y 0 en el caso contrario. X y J, variable que toma el valor 1, 0, es 1 si la fábrica I envía sus productos al depósito localizado en el área J y 0 en el caso contrario. La formulación del problema de localización es la que se puede ver en la lámina, donde lo que buscamos es minimizar Z, donde minimizamos C sub IJ por X y J, que es el costo total de transporte de la fábrica, más el costo de instalar este depósito, que lo representa la variable de si se instala o no, lo representa la variable I sub J. Sujeto a la sumatoria de los X sub IJ igual a 1, y a la sumatoria de los X sub IJ menor o igual que KJ por IJ, donde recuerden que KJ es el número máximo de fábricas que pueden almacenar los productos. Y esto incluye entonces también las condiciones binarias de las variables IJ y X sub IJ. Y el último problema que vamos a ver hoy es el problema de las P medianas. El problema de las P medianas es un problema que trata la problemática de asignación de demandas a servidores. El principio es lograr el mínimo costo en todo el sistema producto de la asignación de demandas a estos servidores. Lo que plantea el problema es encontrar la localización de P nuevas plantas dentro de N posibles localizaciones respecto de una serie de demandas que se busca satisfacer. Entonces, ¿cuáles son las variables que constituyen este problema? Tenemos a C sub IJ, que es el costo total de transporte de la fábrica I, con I de 1 a M al área J, con J de 1 a N. P es el número de depósitos a instalar. IJ, 1, 0, donde la variable toma el valor 1 si el depósito J es instalado en el área J y 0 en el caso contrario. X y J, que es otra variable que también toma el valor 1, 0, donde toma el valor 1 si la fábrica I envía sus productos al depósito localizado en el área J y 0 en el caso contrario. Y la formulación del problema de las P medianas es la minimización de la sumatoria de los C sub IJ con X y J sujeto a la restricción de la sumatoria de los X y J igual a 1 con X y J menor o igual que IJ, ya que hay que restringir si fabrico y envío los productos al depósito, va a depender de la variable IJ, si es que instalo o no un depósito en esa área. Y además tengo una restricción del número de depósitos que debo instalar, que es la sumatoria de los IJ igual a P. Con las restricciones de
valores 0, 1 para I sub j y para x y j. Estos problemas de las P medianas, de localización, de cobertura, son problemas que son bastante complejos. Por eso también la idea no profundizamos tanto en dar ejemplos ni ejercicios de estos temas, pero es importante que igual los conozcan. También los van a ver en el ramo que sigue. Y más que nada es para que también sepan todas las variables que tienen y las variantes que tienen los problemas enteros. Profe, ¿Sí? en este tipo de problemas de asignación de variables que acaba de hacer, ¿son siempre las mismas para todos los ejercicios o van cambiando igual? ¿De cuál problema? Por ejemplo, de máxima cobertura, las variables que dio para los distintos tipos de ejercicios son las mismas o no? ¿O van cambiando las variables igual? La formulación de estos problemas son un estándar en general. Tal cual les decía antes, dependiendo del problema en sí, es qué tanto se ajusta o no a esta formulación estándar. No es siempre igual. Te puedes encontrar con más restricciones, con a lo mejor más variables. Entonces las variables que vimos ahora, por ejemplo, esto de maximizar, eso que está proyectado, son para ejercicios específicos. El estándar de ejercicios de problema de máxima cobertura cumple con estas formulaciones. Pero te puedes encontrar aplicándolos que pueden tener pequeñas variaciones a un problema de la vida real. Entonces, cuando tú te enfrentas a un problema en la vida real, de alguna forma estas formulaciones te sirven para orientar cuál puede ser la solución. Algunos se van a ajustar perfecto, tal cual como está formulado acá, pero hay otros que vas a tener que hacer ciertas variantes pequeñas a lo mejor para poder resolverlo. No es un manual estricto, chiquillo, no es como, todos los problemas de máxima cobertura tienen que cumplir con esto y así es, y no hay otra forma. No es así. En la práctica hay algunos que se van a ajustar perfecto y otros que no. Ya, profe. Gracias. Pero la generalidad cumple con esto, por eso se enseña cómo es la estructura que en general ellos tienen, el tipo de problema me refiero. Eso sería lo que estaba preparado para la clase de hoy, chiquillos. No sé si les queda alguna duda de algún otro tema, de la guía, de la prueba, de, no sé, de lo que quieran, de lo que vimos ahora, de lindo. Profe, yo tengo una duda. Dime, Trinidad. Que con el tema de las guías, que no sé si ya lo dijo o algo, pero, o sea, yo sé que se tienen que entregar el mismo día de la prueba, ¿Sí? pero ¿cómo se tienen que entregar? Eso no lo hemos hablado. Ya. Sí, no les había dicho, porque el otro día lo pensé, me acordé que no se los había comentado, entonces no sé si quieren que en el LMS les habilite una carpeta donde la pueden subir o me la envían al correo. ¿Qué es más fácil para ustedes? El MS, profe. Sí, yo Ya. creo que mejor el LMS igual. Les voy a dejar en la parte de tareas, les voy a dejar una carpeta donde voy a hacer carpetas por prueba, ¿les parece? Por unidad. Entonces así dejamos todas las guías de la unidad 1, todas las guías de la unidad 2, todas las guías de la unidad 3, o sea, por cada una de las pruebas que hagamos. Y ahí lo suben. Pero, por ejemplo, en todo hay que subir como el Excel y aparte como fotos de lo escrito, ¿o cómo se hace? Para la entrega, si piden graficar la gráfica, basta con que lo hagan bueno, lo pueden escanear, le pueden sacar una foto a lo mejor a la gráfica que hagan, o si lo pueden hacer a lo mejor con algún software, lo hacen con un software, ahí depende de cada uno de ustedes. El Excel, la idea es que lo adjunten,
para ver cómo lo aplicaron en Solver. Podría subirse todo con una carpeta zip para subir un solo archivo. Claro, una carpeta, suben una carpeta ustedes donde esté, por ejemplo, la guía 1 con la solución, la guía 2 con la solución y con los Excel adjuntos en el caso que corresponda. Sean ordenados, por favor, o sea, si por ejemplo van a escanear lo hicieron a mano y van a escanear el gráfico, peguen la imagen en un Word. Peguen la imagen en un Word y van explicando. Ejercicio 1, esto fue lo que hice, le pegan la imagen, como si fuera un informe, para que quede más claro. No archivos separados, porque es mucho más difícil de poder revisar. Eso les voy a Profe, pedir, por favor. Sí, Hugo, dime. y por ejemplo, la guía 3 que creo que los tres se hacen con Solver, ahí bastaría con adjuntarle solamente un recorte de la gráfica del Excel, o también habría que hacerlo, no sé, con algo a mano. O En el, sea, también subirle el Excel o con que recorto en la parte de la tabla, basta. en el caso del Excel, del Solver, prefiero que me adjunten el Excel, porque así puedo ver las La fórmulas, fórmula y todo eso. Ya, profe. Claro, claro, porque si no va a pasar lo mismo que ahora cuando yo les presenté la solución, que era la tabla y la solución, pero ¿y las restricciones y las variables y qué hicieron? Porque recuerden que a mí no solo me interesa, y esto para las pruebas también, no me interesa solo que me pongan el resultado correcto, me interesa la operatoria que hay detrás. A veces a lo mejor el resultado no va a estar correcto, pero si está correcta la formulación, está correcta la operación, van a tener puntaje igual. Porque si, por ejemplo, en la prueba ponen el resultado y no ponen cómo llegaron al resultado, no van a tener el puntaje completo. Profe, y ya Ujú. en un caso extremo, que si la prueba fuera el 23, ¿hasta qué hora de ese día se podría de subir la guía? Antes de iniciar la prueba. Ya, profe. La prueba sería a las 10 para las 11. Entonces, antes de 10 para las 11, la idea es que ustedes hayan subido los archivos. Porque igual la idea es que los ejercicios lo hagan antes de la prueba, para que se preparen para la prueba. Ya, profe, gracias. Nos vemos el viernes. Profe, Francisco, ¿cuándo sería la última guía? ¿Cuándo subiría usted la última guía? a ver, yo hoy tengo planificado subirles guía. El viernes les subo otra. El 16 les subo la última. Tendrían una semana aprox para la última guía. Ya, profe, gracias. Profe, cualquier duda respecto a la guía le podemos preguntar, ¿cierto? Chiquillo, ningún problema en que me consulten. A veces no voy a tener a lo mejor tiempo para que nos juntemos. Así que si tengo tiempo, nos juntamos unas 20 minutos, media hora por Teams, pero si pueden, me mandan un correo con la foto, con el ejercicio, con la duda, y a lo mejor eso lo puedo responder más rápido. O me lo mandan igual, y así yo también lo veo, lo reviso, y cuando nos juntemos, los minutos que nos juntemos, sean 5, sean 20, lo hacemos mucho más rápido. Ya, profe. Muchas ¿Ya? gracias.
Eso, chiquillos, si no tienen ninguna otra duda o comentario, dejemos la clase hasta acá y ahí, como les digo, tengan la libertad de mandarme algún correo, pedirme algún minuto para que nos juntemos y vayamos viendo sus dudas, sea de la materia, sea de las guías. Profe, ¿Sí? sabe que yo estoy descargando Lindo y es la demo, ¿verdad? Sí, Ah, ya. sí, sí, Es- porque la otra no es gratuita. Profe, ¿Tomás? ¿Sí? hay cuando uno descarga la demo, uno lo Ujú. abre y te va a pedir igual una licencia. Hay una página en internet que hay una licencia como universal. Cualquiera que la pone le da el acceso completo. Tomás, ¿la puedes compartir por el chat, Sí, mira, por favor? creo que la tengo ya copiada incluso. Cuando yo lo instalé no me pidió nada, a lo mejor yo instalé desde otro link, pero por si alguien tiene el mismo problema, Sí, sí. sería O sea, al menos yo la instalé mientras usted hablaba sobre el Lindo y me funcionó. ya, Así que, por favor, partes, para que todos lo tengan por si tienen problema al momento de instalar el programa. ahí la mandé por el chat, profe. Gracias, Tomás, te pasaste. Los otros chiquillos, no sé, por lo que yo vi, no está para Mac, parece, para los que tienen Mac. Estuvimos hablando con el profe Darián y parece que hay que instalar una máquina virtual en el caso de los Mac. Yo lo instalé en un computador que tengo Windows, así que no me compliqué con el tema del Mac. Para los que tienen Mac, ahí hay que ver cómo instalarlo. Profe, ¿y tiene como un link de en qué página descargarlo? Porque ahora me metí y como que hay varias páginas y no sé cuál es cuál. A ver, yo puedo buscar de la que la descargué. Tomás, ¿te puedo molestar de nuevo? ¿Tú tienes a mano la que lo descargaste tú? Sí, profe, creo que ahí la subí al chat. No sé si apretan el link para si lo lleva a la página. Sí, el link está ahí abajito. Gracias, te pasaste. Esto es mucho más rápido. Ya, ahí Tomás compartió de dónde descargarlo y el link de dónde obtener la licencia provisoria para que no tengamos problemas con la ejecución. Ahí Lucas también compartió otra dirección. No es difícil de encontrar, ¿eh? Yo, como les digo, ingresé a Google, descargar y no tuve ningún problema con la ejecución del instalador, así que no debería complicarlos a ustedes. Ustedes cachan más que yo de computadores y programas. ¿Estamos entonces, chiquillos? Nos vemos el viernes ya. Chao, profe, que esté bien. Nos Ver. vemos. Ya, profe, que esté bien, cuídese. Chao, Chao, profe. chiquillos, igual ustedes. Nos vemos el viernes. Hagan las guías, porfa, estudien. Me molestan nomás, no hay problema.